Muchachos, vamos de cabeza a cómo empieza esto. Vamos a empezar con el asedio, porque Sí, llega Enrique, digamos, consigue un importante ejército. Después les voy a preguntar cómo es esto del ejército, si esto era obligatorio o no, porque hay mucha historia alrededor de que Enrique cambia esto también. Sí. Lo de tener gente que se la llevaban obligatoriamente, claro, en las levas, o era una cosa más consensuada y pagada, y esto posiblemente haya modificado también parte de la historia de las guerras del medioevo. Pero me comentan esto diciéndome, y larguemos ya, Enrique saliendo y llegando al Sena. Bueno, quiere tomar, ¿no es cierto?, por supuesto, la fortaleza de Harfleur. Mi francés es un desastre, ¿no es cierto?, que le cuesta bastante. Él piensa que con la presencia solo de su ejército va a poder conquistarla. La fortaleza, la necesidad de conquistarla era para poder tener un puerto, alguna comunicación segura con el Reino Unido, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, esa era la necesidad de poder conquistarla. Ese asedio termina, ¿no es cierto?, con el asalto de los ingleses a la fortaleza, la toma, pero esta toma de la fortaleza le cuesta un número casi entre un tercio o un poco más del ejército, que lo pierde, a lo que hay que sumarle que deja una pequeña dotación de tropa para el control de la fortaleza, ¿no es cierto? Esto básicamente en ese esquema. No sé, Jorge, cómo lo ves. Sí, incluso tiene que evacuar a 2.000 enfermos, porque aparentemente habrá sido malaria. Diezma el ejército, entonces los tiene que evacuar. Claro. De todas maneras, eso sirve para tomar el tesoro de Harfleur y llevarlo a Inglaterra. Sí, bueno. Primero lo primero. Sí, acá todo es dinero. Lo cierto es que ellos toman esta pequeña fortaleza, pequeña no, ningún pequeño, esta fortaleza, en la desembocadura del Sena, y esa era más o menos la forma en la que se guerreaba real, ¿no? De las guerras medievales, el asedio y ver qué onda. Ahí hay un perro, muchachos. Sí, es mío. Mil perdón, yo vivo acá y tengo perros. ¿Qué va a hacer? Tengo para mí, esto es muy personal, ¿no es cierto? Yo creo que en el medioevo, desde el punto de vista militar, hay un tremendo retroceso en cuanto a la táctica, es decir, a la forma en que las tropas combaten contra los otros. Vamos a ver mucho más destreza en la antigüedad con los griegos, con los romanos, que lo que se ve en los comandantes medievales, que en general buscan el choque frontal contra el enemigo, ¿no es cierto?, para en esa confrontación arrollarlo, destruirlo, pero hay muy poco, por lo menos a mi juicio, hay muy poco de destreza de aprovechar el terreno, de buscar un flanco, de envolver, ese tipo de cosas. En el medioevo hay un retroceso enorme. Sí, eso sucede por varias situaciones. La consecuencia que vos planteás de llevarme al enemigo por delante con esos jinetes blindados se debe a que esos hombres solamente podían cargar hacia adelante. Un caballero medieval con caballo, armadura y demás podría llegar a pesar 800 kilos. Ningún caballo en esas condiciones podía doblar, es decir, girar hacia cualquier parte, pues se volteaba. Así que se tenía que llevar todo por delante. Y eso quitaba elegancia, digamos, al desarrollo de una táctica más inteligente o más hábil. Pero también había otro problema respecto a lo que vos decías, Karina, de los asedios, es que estos caballeros eran muy caros. Sí. No era un solo hombre. Era el hombre, la armadura, la espada, la lanza, el hacha, el caballo del transporte, el caballo de batalla, el sargento que lo ayudaba, que también tenía equipamiento, caballos y demás, el valet. Es decir, era un equipo de 4 o 5 hombres que costaba lo que costaba una granja, con animales, sembrada y con las personas para ocultarla. Eran carísimos.
Entonces, ¿qué pasaba? Nadie quería arriesgar un soldado tan caro si no estaba seguro de que la victoria iba a pagar los daños que esos soldados sufrieran. Exacto. Entonces, ¿a qué se recurría? Las batallas a veces tenían que suceder, como sucedió esta de Agincourt, pero si no era preferible un asedio, y si no, era lo mejor y tal vez lo más usado, lo que va a hacer Enrique ahora que abandona Harfleur. Lo que va a hacer es lo que se llamaba la cabalgada. Claro. Y el otro día les maté a Napoleón andando a caballo, Sí, ahora le voy a matar toda la figura del caballero medieval. La cabalgada consistía en que este grupo de hombres elegía del territorio enemigo una franja de terreno a la que la arrasaban Sí. por varios kilómetros. Lo que Como se podían marabunta. robar lo robaban, lo que podían comer lo comían, lo que no se podían llevar lo mataban o lo violaban. Y quemaban todo lo que había por el camino. Y era una manera de tomar riquezas con todo tipo de recursos, pero quitárselas también al enemigo, y de una manera económica, porque al atacar un pueblo era muy difícil que algún caballero medieval saliera dañado. Así que teníamos estos tres modelos de combate: el combate abierto, la cabalgada y el asedio, y realmente el asedio y la cabalgada eran los que más se usaban. Claro. Tal Desde cual. ya. Dale, Ahí dale. nos quedó el tema de cómo reclutaban, ¿no es cierto? Vos lo dijiste al principio también. Enrique empieza, creo que en el reinado del padre pasa lo mismo, ¿no es cierto? Empiezan a reclutar no por levas, sino que en los distintos condados ingleses comisionan gente para reclutar soldados, ¿no es cierto?, para poder servir, a los cuales se les pagaba. Había un pago para poder servir, y se buscaba gente que tuviera experiencia para poder combatir. Ahí hay un cambio en esa cuestión. Los franceses empiezan a adoptar también este sistema para el momento de esta batalla, pero empiezan a hacer, hay un atisbo de tener una fuerza, digamos, de lo que podríamos no ser protoprofesional, si se me permite exactamente. Exactamente. Bueno, cuestión que Enrique deja casi la mitad de su ejército muerto o de regreso llevándose el tesoro o al cuidado de Harfleur, y hace este camino. Para los que no tienen un mapita, vas a describirlo vos, Jorge, porque ¿por qué no se va Enrique? ¿Por qué no dice, bueno, ya está, chicos, ya está, conquistamos esto, a casa todos? ¿Por qué dobla la apuesta? Él no se va porque él lo que quiere demostrar es la presencia inglesa en Normandía y en la costa del Canal. ¿Por qué? Porque él está tratando de recuperar tierras allí y asegurar tierras. Entonces tiene que tener presencia, inevitablemente. ¿Y qué es lo que quiere hacer? No todo el camino, pero gran parte del camino, por lo menos hasta el Somme, que es donde empiezan los problemas, hacer una cabalgada para marcar su poder, y luego su presencia hasta Calais, que sí, Calais era todavía posesión inglesa. Entonces, por eso él no se va. Digamos, Harfleur paga una parte de la invasión, pero no toda. Necesita más recursos y vuelvo a lo mismo. Necesita una presencia política inglesa que asegure los territorios sobre el Canal de la Mancha. Me parece. Yo concuerdo ahí, Jorge, y me parece que también antes de proseguir hay que decir el detalle. Todo este problema de la Guerra de los 100 años arranca en realidad con un problema francés. ¿A qué me refiero? Guillermo el Conquistador, ¿no es cierto?, se le ocurre cruzar el canal y se hace desde el Reino de Inglaterra, ¿no es cierto?, y él tenía derechos sobre territorios franceses, ¿no es cierto?, y toma el reinado en el Reino Unido, en Inglaterra, perdón, junto con grandes luchas y todas esas cuestiones. A lo que voy es que los distintos reyes que fueron sucediendo consideraban que heredaban también esos derechos sobre territorios en Francia. Sí, hay que entender un poco la cabeza de la época, ¿no? En algún momento con Hastings y con todo lo que tiene que ver con los comienzos de esta historia. Eso sería otro sábado, me parece. Otro momento. Sí. Sigamos. Bueno, entonces emprende
la subida, va hacia el norte, ¿para dónde quería ir él concretamente? Porque no quiere ir hacia Calais. Él quería ir a Calais. Así que va hacia el noreste. Exacto. ¿Y ahí qué pasa? Ahí el problema que sucede es este. Mientras él está en Harfleur e inicia todas estas operaciones, la corona francesa organiza su ejército. Y acá hay un asunto. ¿La corona francesa quién era? Carlos VI. Carlos VI estaba loco. Claro. Sí, como señaló uno de nuestros oyentes, se creía que era de cristal. Se creía que era de cristal, exactamente. Bueno. Entonces, ¿qué sucede? Fue criado por su tío, el duque de Orleans, que va a estar en esta batalla y que en algún momento se quiso poner como regente, porque ¿qué pasa? En la ausencia de un rey vivo y firme, hay dos familias, digamos, que pelean, que son el duque de Borgoña, los borgoñones, y los Armagnac, que los lidera precisamente el duque de Orleans. En este momento Orleans es el que dirige. Claro. Y Orleans es el que acomoda un ejército que algunos dicen que llegó a ser de 40.000 hombres. No quiere decir esto que los 40.000 llegaron a Agincourt, pero sí, probablemente haya habido un número similar esparcido en toda la zona. Y ese ejército es el que va a bloquear el avance de Enrique en el Somme. Va a evitar que cruce el Somme para empezar a acercarse a Calais. Ahí, perdón, Jorge, ahí de lo que vos estás diciendo, Jorge, está también el atisbo de un problema que se va a presentar en la batalla de quién conduce, ¿no? Porque sí, así como Enrique viene a Francia con, digamos, luego de haber peleado civilmente en Inglaterra y haber ayudado a su padre a consolidar su poder, ¿no es cierto? En Francia hay un rey formal, pero en realidad hay una guerra civil dando vueltas, ¿no es cierto?, con donde el poder real está medio en discusión, por decirlo menos, ¿no es cierto? Y es algo que se va a volcar en la batalla, antes de la batalla y durante la misma, ¿sí? Sí, tal cual. A ver, acude la flor y nata de Francia, ¿verdad? Sí, La familia. sí, por supuesto. Lo que podemos decir también, me parece, es que en las condiciones en que estaba la situación, la batalla que vamos a contar ahora era una batalla que estaba para los franceses. Sí, full. Era una batalla que estaba claramente para los franceses, que no necesitaba ser Napoleón para vencerla, necesitaba unidad de comando, entender el terreno y manejar los tiempos para poder vencer. Y esas cosas no funcionaron. Una cosita quería agregarles, que lo comentaste vos, Guille, recién. Enrique era peleador, ¿no? No peleador en el sentido despectivo, era un tipo que se plantaba en la batalla, le gustaba, no era un gran líder, jovencísimo. Enrique era el hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo. Era un tipo que tuvo, mientras estaba en Inglaterra, una vida disoluta. Digámoslo claramente, le gustaba la juerga y un montón de cosas más. Pero a partir de que el padre lo empieza a tirar responsabilidades de conducir hombres en la batalla, ¿no es cierto? El tipo se mostró como un líder militar capaz, no solamente por su coraje, sino como un administrador eficiente de los recursos que se le daban y como un tipo muy duro en la conducción y muy hábil duro me refiero a tomar decisiones que requieren coraje moral, y otro también, y muy cercano a los soldados, a la tropa, ¿no es cierto? Tal cual, entonces, lo hace un tipo te que llevar es un un buen... poquito por Shakespeare, me parece. Te dejas llevar por la... Tengo la arenga acá en una solapa de la computadora, así que se la puedo leer en el momento que me lo piden, no tengo problema. No, pero está muy bueno, es de verdad. Está bien. Sí, es cierto, esa vida disoluta y de tabernas es lo que hace que él conozca cómo son los soldados. Claro. Listo. No solo los soldados, ¿no? No solo los soldados. No solo los soldados, por supuesto. Señores, con postura. Bueno, en fin, tiene cortado su paso a Calais, Enrique. Sí. Entonces, finalmente llegan a un castillo cercano a que le da el nombre a la batalla, Agincourt. ¿Qué onda? ¿Qué pasa ahí?
Bueno, el nombre de la batalla se lo dan después y tal vez sabés que hay una discusión entre los historiadores si la batalla ocurrió o más al oeste o más al este, hay todo un temita en eso, ¿no es cierto? El nombre de la batalla se da sobre el final, ¿no? Pero el campo de batalla donde se van a enfrentar los dos ejércitos es un lugar muy extraño. Es casi, a ver, capaz quizás Jorge coincida conmigo, es más propio de un lugar para una emboscada, ¿no es cierto?, de alguien que está esperando para acechar a otro que va a pasar, que para un campo de batalla. ¿A qué me refiero? Está encajonado. El lugar donde se va a combatir está a los costados, a izquierda y derecha, cercado por bosques, a la izquierda y a la derecha. Un claro en el medio, que debe tener entre 700 y 800 metros, ¿no es cierto?, pero todos esos bosques, es decir, de un lado, digamos hacia el sur, tenemos, hablando mal y pronto, hacia el sur tenemos a los ingleses, que después contaremos cómo se establecen, y hacia el norte de ese pasillo que estoy describiendo, se van a establecer los franceses en una pendiente más suave que sube hacia ese lugar. Pero lo que quiero recalcar, me parece que es importante, es el carácter de cerrado que tenía el campo de batalla. Es decir, como si fueran un carril, enmarcado en dos bosques, que canalizaban la batalla en un solo lugar. No sé cómo lo ve Jorge. Sí, digamos, da la impresión de que el que elige el terreno es Enrique. Sí, claro. Esa forma lo beneficia totalmente. Ahora también es cierto que por la forma del uso del caballero medieval, realmente al no haber tanta maniobra fuera del campo de batalla, a los franceses no debió llamarles la atención ni les pareció muy complicado pelear en esa especie de pasillo de 900 metros de ancho. Claro. Digamos, hay una combinación de situaciones por las cuales ambos aceptan la batalla en esa condición. Lo que debería haber tenido en cuenta es que el terreno no era apto para soldados pesados ni para caballos. Exacto. Ahí vamos a coincidir, ¿no es cierto?, en que otra vez la meteorología juega una mala pasada, como la semana pasada en Waterloo, ¿no? Sigue el mal tiempo, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, porque es un continente complicado. Sí, pero vos sabés que el terreno... Es una porquería. No, pero no solamente había llovido, ya habían tenido inundaciones en el terreno. El terreno estaba, como se podría decir, empapado, estaba en malas condiciones, ¿no? Recordá lo que contó Jorge del peso de los caballeros, ¿no es cierto? El peso de la cabalgadura y el hombre montado, ¿no es cierto? Exactamente, fundamental para entender un terreno... totalmente embarrado, y después les voy a hacer siempre me toca a mí decir la parte chancha de todas las batallas, siempre ustedes quedan como los elegantes y yo no, pero además de barro había muchas más cosas, pero es cierto que se hundían los caballos, y sobre todo claro. Lo contó Jorge. Sí. Antes de entrar al momento en que cada bando hace su campamento y preguntarles por los campamentos, quisiera que entre los dos, o no sé si esto recae sobre Jorge, nos hagas, como nos hiciste la vez pasada, una explicación de qué se trataban. Esas armas, esas formaciones, esos arcos, ¿qué cornos son los arcos largos? ¿Cuál es la diferencia? Para que entendamos todos con qué cargaban los arqueros, qué era con qué contaba cada uno. Decinos de qué estaban hechos, de qué eran las flechas, cómo era todo eso, para que entendamos nosotros, antes de entrar específicamente en la batalla, qué era este ejército. Estos arcos son arcos hechos con madera de fresno, muy elegida y muy preparada, y tienen un alcance de más o menos unos 300 metros. Estos arqueros que, como contaba Guillermo al principio, llevan tantos años de preparación, eran tremendamente efectivos y podían arrojar flechas a un ritmo 10 veces superior a lo que lo podían hacer los me olvidé el nombre del arma. Ballesteros. Los ballesteros que tenían los franceses. 6 por minuto, dicen, ¿no? Sí, yo te iba a decir 10 por minuto, había escuchado. Sí, lo que pasa es que el ballestero carga como mucho 2 flechas por minuto, porque son trabajos distintos. El arquero inglés lo único que tiene que hacer es
tomar la posición, en el caso de esta batalla hacer otra gestión más, pero simplemente ocupar la posición, tensar el arco, que lleva su trabajo, porque por supuesto, para que la cuerda sirva y resista, siempre se saca y se guarda, y en este clima húmedo se guarda en el lugar más seco que se pueda, y lo tensan y nada más. Y por supuesto que es un esfuerzo muy grande, porque la potencia de la flecha es de más o menos unos 60 kilos. Así que por eso tiene el alcance que tiene y la variedad de flechas que contaba Guillermo hace un rato. La idea era que estos arqueros podían detener cualquier avance, y esto lo había hecho Eduardo III ya. Es decir, los había usado ¿para qué? Para generar una posición desde la cual lanzar una lluvia de flechas y detener cualquier movimiento enemigo. Una vez detenido, los caballeros y la infantería, que también existía, liquidaban al enemigo, que ya estaba mucho más querido. La ventaja eran 300 metros contra las ballestas, que podían alcanzar unos 200 metros. Era un arma muy buena también, pero de menor alcance y de menos cadencia de fuego. Y también había que desarmarlas, había que sacarle las cuerdas, la carga era mecánica, llevaba más trabajo cargarlas, por eso tampoco tenían tanta cadencia de fuego. Y las ballestas se usaban de manera similar, pero al tener menos alcance, no se esperaba que pudieran lanzar una lluvia de flechas durante algún tiempo sobre el enemigo, sino hacer 3 o 4 lanzadas de flechas para impactar y por encima de eso inmediatamente cargar la caballería. Al menos eso era el modelo inglés. En cuanto a los caballeros, hay que tener en cuenta que no son simplemente jinetes, son guerreros que pelean a pie y a caballo. Claro. Tienen las dos destrezas y una gran variedad de armas. ¿Qué pasa? Para esta época, como yo le decía, a caballo eran muy pesados, pero también a pie eran hombres pesados. Había armaduras que pesaban 35 kilos. Que está bien, como están repartidas en el cuerpo son más fáciles de manejar, pero de todas maneras son pesos grandes. Incluso se han encontrado armaduras mucho más pesadas que no sabemos si se usaron en combate realmente. ¿Y qué sucede? El movimiento a caballo, como yo le decía, era nada más que hacia el frente. A pie tenían alguna otra manera de ir acomodándose sobre el terreno para atacar, pero todo concluía en un choque que se diluía en combates personales. Es decir, cada caballero, incluso en alguna época lo elegía con anticipación el blanco, cada caballero solucionaba sus problemas por delante. Y recién una vez que estaba medio acomodado, empezaba a pelear, si no en equipo, ayudándose entre pequeños grupos. Esto es un esfuerzo muy grande. Se cuenta que en una batalla librada por los borgoñones, que los caballeros pelearon a pie, en medio de la batalla tuvieron que ser sostenidos por sus valets y por sus sargentos, porque no podían mantenerse en pie del cansancio. Así que no sabemos muy bien el ritmo de tiempos de combate y cuántas veces se fue cortando para que los hombres pudieran resistir. La infantería que acompañaba era una infantería, en algunos casos contratada con experiencia de combate, pero lo que trataban era de que apoyaran los movimientos de los caballeros y eventualmente protegieran a los arqueros. Esa era la idea principal de esa infantería. Y que una vez armada toda la refriega, sí, se sumaran a esa situación. La variedad de armas que tenían tiene que ver si van a ir al choque, la famosa lanza, pero después tenía que ver con las peleas cuerpo a cuerpo que se planteaban. Y ahí empezaban a aparecer las espadas muy largas se llamaban mandobles, las espadas largas, las dagas, las hachas, los martillos. Y un arma muy curiosa que se ve en las películas y hay en museos porque era un arma real, que es lo que se llamaba la masa y cadena, que es el palo que tiene una cadena y en el final de la cadena una bocha con puntitos, con clavitos.
Esa es la peor arma de todas porque es muy difícil de manejar. Bueno, si pero no ahí se la tiene entras a girando revolear, Jorge. constantemente en el aire, pierde fuerza para pegar. Claro. Así que era un arma no muy querida en el uso. Lo que sí es cierto es que los combates eran muy sangrientos. Claro. Terriblemente sangrientos. Desde ya. ¿Cuánto podía ahí pesar? Ahí, una consulta. ¿Cuánto podía pesar un arco largo? No era muy pesado. No lo sé. No era muy pesado porque... Mucho peso no. Llevaban inclusive una gran cantidad de flechas, ¿no es cierto? Claro. Con esas diferentes puntas. Y aparte del arco y las flechas llevaban también una daga, algún hacha, porque también la idea era que el arquero, una vez que se quedara sin flechas o no recogiera flechas de los cadáveres, ¿no es cierto?, utilizara esas armas y se sumara a la refriega apoyando, como va a pasar en la batalla también, ¿no? Y hay una cosa, más pesada es la ballesta, claro, porque es una combinación de metal y madera, y además, en esta batalla no, pero sí se vio en Crecy, los ballesteros llevaban algo que se llamaban pavesas, que eran unos escudos que tenían 1,60 m de altura, y que se clavaban en el piso, y detrás de esos escudos los ballesteros cargaban y se asomaban para disparar. Así que el ballestero tenía una carga mayor que arrastrar al campo de batalla que un arquero. El arquero iba bastante más liviano. Sobre todo porque la protección corporal del arquero era muy poca. Podía tener alguna protección en las rodillas, en las piernas. Algún cuero en el pecho. Pero no gran cosa. No, de metal prácticamente muy poca cosa. Bueno, antes de contar el campamento y la noche anterior, que es muy simbólica de esta batalla, hablemos un poco de números. Van entre 5.000 y 6.000, según se comenta, la composición del ejército inglés, y eso en general hay como bastante consenso, contra un número incierto de efectivos del ejército francés, pero que va del doble al triple, y hay hasta quienes dicen 5 veces más. Ahí está el amigo de Guillermo, su tocayo, que dice que había como 60.000, medio zarpado, ya me parece Shakespeare. Lo que pasa es que quizás el número se infla, Karina, porque quizás estén considerando las otras fuerzas francesas que se estaban acercando a la batalla y que no logran llegar al momento de la misma, ¿no es cierto? Quizás estén contando todo eso, ¿no? Como sea, estaban en franca desventaja, franquísima. Sí, claramente. Además de que no tenían provisiones, estaban muertos de hambre, estaban en muy inferiores condiciones. ¿Quieren contar ustedes cómo es la noche anterior o quieren directamente meterse en el campo de batalla? No, yo creo que es importante la noche anterior, porque espero que coincidas, Jorge, en esto, porque hay dos actitudes con respecto a la batalla en que ya se trasuntan en la noche anterior. Los franceses, como dije en algún momento, tenían la batalla, en teoría la batalla era ganable para los franceses de entrada, una fuerza enemiga inferior. Los franceses habían concentrado una no solamente mayor cantidad de tropas, que siempre en la guerra los números suman, pero habían concentrado calidad de tropas también, ¿sí? Todos los más importantes caballeros de las casas más nobles de Francia estaban ahí. Y el terreno, en teoría, los favorecía. Ellos estaban ocupando una posición de bloquearle, cortarle el camino a Enrique, que quería ir hacia Calais, ¿no es cierto? Entonces tenían ellos la ventaja de tener que obligarlo, forzarlo a Enrique a romper ese paso, ese bloqueo, para poder avanzar. Estaban tan seguros de su victoria los franceses que esa noche en el campamento se dedicaron a beber, a la juerga, trajeron inclusive algunas mujeres de por ahí, ¿no es cierto?, para animar los festejos, y se pasaron una noche de jarana. Imagino que esa noche de jarana se la pasaron los nobles y no la plebe de la tropa. Seguramente alguno por ahí ha de haber escuchado, algún centinela que esté por ahí, ha de haber escuchado el ruido del talar de árboles.
porque mientras los franceses estaban de jarana, los ingleses estaban talando árboles de los bosques esos para hacer estacas puntiagudas con las cuales fortalecer su posición, colocarlas a ellas delante de la posición que pensaban ocupar. Ahí vemos, me parece, dos actitudes totalmente diferentes. Una, la de un bando que da por descontado en su victoria y, voy a decir alguna obviedad, festeja antes de haber derramado la sangre. Y canta victoria. Exactamente. Y el otro que aprovecha, sabe de su inferioridad y busca la vuelta para ver cómo va a enfrentar este negocio al otro día, ¿no? Jorge. Sí, las condiciones son esas. Y también hay algo, en la historia francesa no va a ser la última vez que esto suceda. En algunas otras batallas también ha habido comandantes franceses que han festejado por demás antes del primer disparo. Es una desgraciada marca que tiene la historia francesa. Y también lo que marca es tener de un lado un ejército pequeño y más profesionalizado, y en el lado francés tener un ejército donde sí los caballeros tenían destreza para combatir, indudablemente, nadie lo va a poner en duda, pero los ballesteros son mercenarios, hay soldados contratados, pero los franceses no le prestan tanta atención a la selección de la contratación, y mientras que del lado inglés hay un comandante que lleva la voz cantante, tal cual, y ordena, aunque después en el campo de batalla se reparta, digamos, ese mando para distintas facciones, para facilitar la conducción. Del lado francés tenemos a D'Albert, que es el condestable de Francia, que vendría a ser el representante del rey en el ejército, a Boucicaut, que es el mariscal y que es el que va a hacer el plan de la batalla, pero cuando se decide el mando de la batalla, en vez de nombrar a uno, nombran a dos. Lo nombran al duque de Orleans, que era prácticamente el rey, y al duque de Alençon. Entonces, son muchas voces para opinar y ordenar. Y otro problema que tiene el ejército francés y que el inglés no lo tiene, porque es un poco más casi aristocráticamente humilde, es que los caballeros están en el ejército, no lo sienten como una estructura militar, sino que lo ven como una estructura aristocrática, donde no cualquiera le da una orden a cualquiera. Depende del rango aristocrático que tengan, con lo cual cada quien hace lo que quiere. Y eso se va a ver en el campo de batalla también. Y en el campamento, hay una diferencia fundamental ahí. Claro, en el campamento inglés está el tema de que Enrique los tiene absolutamente callados la boca, no les deja hacer el menor ruidito, porque Enrique sospecha que lo van a atacar en la noche, ¿no? Que estaban sus horas contadas. Sí, el tema que es una sospecha que tenía, en realidad los ruidos de la jarana le tienen que haber llegado en algún momento, ¿no es cierto? No estaban tan lejos. Pero más allá de eso, hacer una operación nocturna en la época, en los tiempos medievales, era complejo, era bien complejo. Era una precaución, me parece razonable, pero me parece que que había poca posibilidad de que una cosa así sucediera. Listo, bueno, amanece el día de San Crispín. ¿Querían agregar algo de los campamentos o seguimos? No. Parece que podremos ir al despliegue, ¿no? ¿Qué te parece? Vamos al despliegue, vamos a la batalla. Bueno, a la batalla los ingleses se dividen como ahí. Cuando escucharon a Jorge contar cómo era el combate medieval, lo primero que les salta a la cabeza era cómo se conducía. Era muy difícil porque las acciones eran prácticamente individuales y, como él mencionó, se empezaban a tornar de a pequeños grupos en cuanto a la proximidad de gente que más o menos solucionaba su situación en algún lugar y se lanzaban. Entonces, para un poco solucionar esto, o atendiendo a este tema, es decir, la gran descentralización en las acciones que iba a haber, que siempre había, Enrique divide al ejército en, digamos,
tres pedazos formales y dos diferentes. Vamos a ver. Tres formales que son tres formaciones que están en ese pasillo que se arman, ¿no es cierto?, digamos en el costado sur, para simplificar, de ese campo de batalla rodeado de dos bosques, donde hay un ala derecha que podríamos mencionar con el duque de York. El centro, el núcleo de la formación la retiene el mando Enrique, y a su izquierda coloca al barón de Camoy con otra parte de la tropa. La tropa está dividida en base a arqueros que hay divididos en esos tres grupos que yo acabo de mencionar, y después soldados y algunos nobles que combaten a pie. Acá Enrique no tiene caballería. Luego hace una cosa muy interesante. Él coloca a todos los arqueros, a otro grupo de arqueros, bajo el mando del barón de Effingham, y los utiliza la ventaja que le está el terreno para esa emboscada que yo estoy mencionando. En los bosques que están a izquierda y derecha de su dispositivo, coloca arqueros. ¿Me comprenden? Que funcionan como si fueran escondidos. Exacto, los esconde en ese lugar, ¿no es cierto? Que entonces lo que tenemos nosotros, en realidad, es una formación que es casi como una C abierta hacia los franceses, donde la parte larga de la C es esos tres componentes que yo había mencionado, y las patitas de la C en dirección hacia los franceses están metidas en los bosques, ¿no es cierto?, y cierran para poder, digamos, atacar de flanco a los franceses. Tal cual. Y deja atrás, y atrás, lo mismo que hacen los franceses, dejan, por supuesto, a los pajes, a todas las vituallas pocas que tenían, bastante más atrás a retaguardia, con un mínimo de personal de custodia. Tal cual. ¿Querías agregar algo, Jorge? No, del lado inglés no. ¿Del lado francés? El lado francés, durante muchos años no supimos muy bien qué es lo que querían hacer, pero en el año 1981... Tremendo. Jorge, no se puede hablar con Jorge. No. Basta, Jorge, de humillarnos. En 1981 encontraron un manuscrito medio quemado en una biblioteca inglesa, que cuenta cuál era el plan, que lo hizo Boucicaut. ¿Cuál era el plan? Tener 3 líneas de caballeros a pie. ¿Por qué? Porque habían aprendido en Crecy que en algunos casos era mejor pelear a pie que andar cargando a caballo, sobre todo en terrenos incómodos. Así que un poco los franceses venían aprendiendo. 3 líneas de caballeros. Algunos dicen que eran 6.000 en total en ese frente. Y junto con esas 3 líneas, unos 4.000 ballesteros apoyándolas. Un poco hacia atrás, a izquierda y derecha, 2 grupos de caballería. El de la izquierda de unos 1.600 hombres y el de la derecha de 800. ¿Cuál era la idea? La idea era que mientras estos caballeros a pie avanzaran, estos 2 grupos de caballería atacaran a los ingleses por los flancos y eventualmente por la retaguardia, y los fijaran en el terreno para que estos caballeros a pie los pudieran destruir. Detrás de todo esto, y estamos hablando de números variados, porque como hablamos hace un rato, los números no son muy seguros, detrás de todo esto se dice que había 8.000 caballeros montados. El plan de Boucicaut es bastante coherente, no sé si cumplible en el espacio del terreno y demás, pero era un plan bastante coherente. De hecho, hay algunas cosas que Boucicaut sospecha, porque el tema de Enrique y las estacas para los arqueros, él lo vio en la batalla de Nicópolis. Él sabe que eso es una posibilidad. Lo que él no sabe es que algunos de sus soldados de infantería, plebeyos menores, han sido tomados prisioneros, y Enrique sabe lo que quieren hacer los franceses. Así que se le complica un poco. Y cuando iniciemos la batalla, esta diversificación del mando va a complicar tanto el plan que finalmente no se va a cumplir. Así que estamos listos para pelear. Estamos listos para pelear. A la voz de Aura, vamos. Bueno, ¿y qué pasa? Que la iniciativa la toman los ingleses. ¿Qué es lo que sucede?
yo creo que tenía un atisbo, Enrique, de que la batalla tenía que llegar a una resolución cuanto antes, porque la situación de los franceses iba a crecer en capacidad militar. Es decir, los franceses tenían posibilidades, de hecho estaban en eso, de sumar más contingentes para poder de ahí claramente aniquilarlo. Así que él tenía que tratar de buscar una decisión cuanto antes. Entonces, ¿qué hace él? Estas estacas que habíamos mencionado al principio, que las tenía clavadas adelante de su posición, eran sacables, digamos, eran móviles, digamos, eran posibles desenterrarlas. Las ordena desenterrar. Y todo el dispositivo, esa C que yo estoy mencionando, con las patitas que estaban en los bosques ocultas, comienzan a avanzar en dirección a los franceses en buen orden, hasta alcanzar una distancia de 200, 300 metros de las tropas de la línea francesa. Los franceses hasta ese momento quietos, viendo cómo el ejército de Enrique... Estaba sacando y poniendo palitos en el piso. Palitos, no eran escarbadientes, estaban avanzando hacia ellos y ven cómo a 200 o 300 metros de dispositivo francés vuelven a colocar las estacas en el terreno, más adelante, obviamente. Yo mandé palitos. ¿De qué estamos hablando? ¿De cuántos metros? Troncos que se habían pelado durante la noche, se le había sacado punta al extremo, a otra punta en la parte del otro en que se enterraba, ¿no es cierto? Se había sacado todo lo que sea las ramas y se la colocaban juntas como para... ¿A qué estaban apuntando eso? A los caballos. Claro, al vientre de los caballos, exactamente. Bueno, entonces, estos entierran otra vez las posiciones adelante y los ordena a los arqueros, empiezan a tirarle con todo, a disparar flechas sobre el dispositivo francés. Es decir, tenemos a los ingleses que avanzan hacia los franceses, se estabilizan en una nueva posición a esos metros, alrededor de 300 metros de donde estaban. Una vez estabilizados ahí, comienzan a tirar flechas, pero no desde el bosque, sino desde la posición en la cual estaban con las estacas, es decir, aquella posición que era visible para los franceses. Ahí el movimiento de Enrique. Claro. Frente a eso, lo que debía haber sucedido era una coordinación del lado francés entre las fuerzas a pie y los ballesteros. Lo correcto era avanzar los ballesteros, detrás los caballeros a pie, para que los ballesteros llegaran a una distancia de tiro más efectiva. Yo no sé si estaban pensando esto en ese momento, pero mientras sucede todo esto, esas dos pequeñas alas de caballería, en vez de esperar el momento para atacar a los ingleses, detenerlos, aferrarlos o qué, se lanzan directamente contra la línea inglesa. Muy típico Estaban francés borrachos. también. Bueno, no sé cuánto dura el alcohol, no sé cuánto duraba. No, pero ¿sabés qué es lo difícil? Porque, para que tengan una idea, estamos en 1415, este problema lo va a resolver recién Luis XIV. El problema es que no hay mando militar estructurado en el lado francés. En el lado inglés, los nobles se ponen de acuerdo y una vez que se ponen de acuerdo, actúan. Acá no hay acuerdo. Acá vale más la posición aristocrática y el yo soy un caballero y hago lo que quiero, que la coordinación de equipo. Entonces, estos caballeros montados y dijeron vamos a atacar y se lanzaron directamente. Lo que y ahí se les presenta el tema del piso, ¿no? Del suelo, que era muy famoso. Ahí se les complica el tema del piso. El piso, la verdad, el único lugar donde tuvo alguna ventaja, si yo mal no recuerdo, es el ala izquierda inglesa, donde es un poco más blando y costó más afianzar las estacas. Pero el avance de la caballería ya ahí se empieza a trabar. Y están recibiendo fuego de arqueros ya por todos lados. Y ahora, frente a esta reacción de la caballería, los caballeros a pie no van a esperar que los ballesteros se acomoden. Van a salir también a avanzar directamente contra la línea inglesa. Entonces, se van amontonando sobre la línea inglesa con un tema que uno tiene que tener en cuenta. Son muchos caballeros, tanto los montados como los que van a pie, que reciben flechas. Muchos caen. Y una vez que caen, se complica el avance de los que vienen atrás.
Yo no sé si alguno de ustedes vio hace poco una carrera de bicicleta donde una mujer, por mostrar un cartel, le pegó a uno de los corredores y los 100 que se cayó, y los 100 corredores que venían atrás se cayeron todos. Acá pasa lo mismo. Una vez que los primeros se caen, a los de atrás les cuesta mucho continuar y se empiezan a trabar, y en cuanto detienen la marcha son blancos más fáciles para los ingleses. Sí, ahí sumaría una cosa, Jorge, si permitís, que es los caballos heridos que tratan de abandonar este lugar. Los arqueros ingleses, cuando disparan, uno de sus blancos iniciales son los caballos, para herirlos y hacer tumbar, por supuesto, a los caballeros. Y esos caballos, al estar heridos por las flechas, tienen tendencia a volver, los que pueden caminar, ¿no es cierto? Sí. Tienen tendencia a volver del lugar donde partieron, ¿no es cierto? Y eso también dificultó a esas tropas que Jorge bien está diciendo que vienen a reforzar un desastre que ya estaba en pleno desarrollo, ¿no es cierto? Imagino que más fácil el blanco tirarle al culito del caballo, ¿no? Le da más fácil. Hay una discusión ahí. Hay algunos que dicen que, por ejemplo, que el lado más las flechas que tiraban los ingleses podían atravesar, por ejemplo, la armadura que tenían en los brazos los caballeros o en las piernas, que eran los lugares donde podían incidir. Y por supuesto, no todos los caballos estaban con armadura y presentaban un blanco relativamente más fácil, porque también hay que pensar que las flechas no es que estaban tiradas en línea directa hacia los caballos, sino que se tiraba hacia arriba y caían directamente como si fuera una lluvia sobre esa masa de caballería que estaba cayendo. Ahí es que lo que se está produciendo, lo que Jorge está relatando, es una verdadera matanza, pero en el sentido de carnicería frente a las líneas británicas. Pero esto se produce un combate muy fiero en el cual la mortandad se está produciendo no solamente en el choque de frente de la caballería y de las tropas que vienen en refuerzo atrás, sino que de los flancos siguen recibiendo el ataque de los bosques, le siguen haciendo la lluvia de flechas. Es prácticamente una batalla, si me permiten, no fuera de purismo, ¿no? Es una batalla de cerco. Esas tropas están encerradas en un caldero donde las están masacrando. Tal cual. Dale, Jorge, te tocaba. Incluso se cuenta que en un momento los franceses, porque imagínense que si reciben fuego de adelante y fuego de los flancos, se empiezan a concentrar, se empiezan a juntar en el centro. Se cuenta que estaban en un momento tan apretados que muchos no podían ni siquiera levantar las espadas. Claro. No pueden hacer nada. Increíble. Y ahí además están ya tan cerca de la línea inglesa que van a empezar los combates cuerpo a cuerpo. Exacto. Donde el tema se va a poner más sangriento todavía, con la ventaja de que los ingleses están descansados. Exactamente. Claro. Ahí está la historia de que los arqueros ingleses ahí largan y van, digamos, no sé si era inesperado que tomen todo este armamento que vos habías descrito también, Jorge, no sé, hachas, espada, cuchillo, palo, no sé, y fueran a la lucha cuerpo a cuerpo. ¿Esto era habitual? Sí, en los combates medievales esto se dio, porque también hay una evolución en el combate medieval. Antes de Crecy, por ejemplo, la orden era no pegarle a los caballos, porque los caballos se podían revender. Ahora, a medida que la guerra empieza a avanzar y se les complica, bueno, no importa, vamos a vender otra cosa, que son los caballeros. Siempre te toca la parte crematística, Jorge. Pero acá la parte crematística en esta batalla, la parte crematística en esta batalla se fue a la miércoles, te digo. Sí, vamos a ver. Acá, se fue a la miércoles, acá no. Acá corrió sangre, Sí, cuando empiezan a levantar esas restricciones, ya le digo, esto era antes de Crecy, después de Crecy ya eso dejó de usarse. Ahora sí, es el combate cuerpo a cuerpo, directamente, y es a matar o morir, y va a haber situaciones. Enrique casi cae muerto en la batalla. Sí. Pierde un pedazo de la corona, le pega. Claro, pierde un pedazo de la corona, lo rescatan, y cuando él lo rescatan, él, con esos hombres, va a rescatar al duque de Gloucester, que era el hermano, su hermano, que también estaba a punto de ser muerto por los franceses. Así que
Enrique se manda, ¿en qué momento va a la lucha cuerpo a cuerpo? ¿Cuando están a qué altura? ¿Cuando están todos apretados? ¿A qué distancia? No, a ver, Esto, porque uno se imagina la batalla campal como una cosa muy enorme, y acá estamos hablando de gente que estaba, ¿cuánto? ¿50 metros? ¿20 metros? No, pero, a ver, perdón, Enrique ya estaba dispuesto, lo mismo que los nobles franceses, al choque, a la batalla de entrada, porque él se coloca en la posición central con ese contingente para combatir en ese lugar. Y cuando se produce, digamos, ya el choque después de la presión de los franceses, ya después de que los arqueros se ha hecho toda una acumulación de tropas francesas que se empiezan a sumar, ahí se empieza a producir todo ese combate, y él sabe que va a combatir de entrada en esta cuestión una vez que las tropas francesas logran llegar, digamos, a la primera línea de él. Lo que también hay que, y creo que hay que colocar el acento en esto, es que en este tipo de batallas de esa época había que dar órdenes previas a la misma que fueran lo suficientemente flexibles y amplias a los distintos contingentes para que estos pudieran tener cierto orden y entender qué objetivos podían esperarse de cada uno de ellos. Porque una vez que la batalla se lanzaba, era muy difícil poder coordinar movimientos, ¿me comprenden? ¿Por qué? Por el tremendo y lo complejo del ruido, los muertos, la gente que está muriendo, los heridos, el choque, es un desastre eso para poder esperar que Enrique desde algún lugar pudiera estar diciendo esto más a la derecha, cedan a... Exactamente. Ahora, decime una cosa, ¿cómo se avivan cuál es cuál? Porque ahí en el despiole, ¿cómo no matás a uno de los tuyos? ¿Qué tenían? No sé, olían mejor los franceses, qué sé yo, no sé. No, pero a ver... ahí hay algo interesante. Los caballeros llevaban blasones. Claro. Es decir, las armaduras tenían o escudos pintados o llevaban una sobrevesté, así como un chaleco. Sí, eso se ve en la peli. Claro, eso se ve, eso se usaba. Y es tan importante que había una matanza selectiva también. Claro. ¿Por qué? Porque si yo veo el blasón de un duque, de un conde, de una figura importante, no lo voy a matar. Lo capturo para pedir rescate. Siempre tu parte, Jorge. No, que era el negocio en la guerra medieval. Sí, obviamente. Así. Y fíjense lo importante que es esto. Hablábamos hace un rato de que los franceses esperaban refuerzos. Esperaban que el duque de Brabante, que era además hijo del duque de Borgoña, llegara con refuerzos. En realidad llegó él con un séquito de 5. Nada más. Y llegó por delante de su equipaje. Y con la batalla recién iniciada. Entonces, ¿qué hizo? Pidió prestado una armadura. Y se metió en la batalla. Problema. La armadura que le prestan es una armadura común sin blasones. Así que lo matan como si hubiese sido un caballero común y sin ningún valor. Y era el hijo del duque de Borgoña, por el cual podían haber pedido una fortuna. Casi un rey. Claro, tal cual. Así que hay que tener cuidado en la ropa que uno se pone para ir a combatir, pues se le puede complicar la batalla. Pero también se distinguían por otra cuestión, ¿no es cierto? Y que parece ser un poco algo sencillo. Es decir, por cómo venían en el choque, ¿no es cierto? Los que venían directamente del frente. Y si bien podemos decir que en esa evolución del combate individual uno giraba a la izquierda o a la derecha y se empezaba a mezclar, pero en realidad uno estaba parado peleando con alguien que estaba a mi izquierda, a mi derecha o atrás o adelante, que ya me conocía. Obviamente que debe haberse producido alguna achurada, ¿no es cierto?, valga el término, de sí, fuego amigo. Exactamente, porque era inevitable. Ahora, escuchate una cosa. Acá volvemos al tema de la desproporción de los ejércitos. Porque el combate cuerpo a cuerpo, por más que ya teníamos este despelote de muertos bajo las flechas inglesas y demás, estamos hablando de que eran 3 veces, 2 veces... Perdón, Karina. No, lo que pasa es que las flechas, la acción de los arqueros ingleses no es una acción digamos, como podríamos decir en tiempos más próximos, un ablandamiento de artillería o un fuego de apoyo para debilitar al enemigo y de forma tal de que como si fueran las banderillas a un toro, lo encontramos un poco más... No, esto esto fue una matanza de los arqueros.
los arqueros emparejaron a favor de los ingleses la relación esa de fuerza que vos estás mencionando. ¿Me comprendés? Acá me parece la batalla es decidida en esta situación por el uso de los arqueros por parte de los ingleses y el no uso efectivo de sus arqueros por parte de los franceses, ¿no? Eso iba a decir, Jorge, ¿qué hacían los arqueros franceses mientras todo esto pasaba? No, los ballesteros, una vez que son sobrepasados por los franceses, ya no pueden hacer nada. Por los ingleses. A diferencia del arquero inglés, el ballestero no tira en lo que se llama la trayectoria ojival, es decir, por encima de su propia tropa. El ballestero tira prácticamente en línea recta. Claro. Entonces ya no puede operar, no pueden hacer nada. Se corren, de hecho, no solo se corren, salen corriendo del campo de batalla. ¿Por qué? Literalmente. Claro, porque ya les ha pasado que cuando la primera línea francesa se retrocede y se repliega, sobre todo si viene montada, les pasan por encima literalmente. Claro. Entonces salen corriendo del campo de batalla. Ya no sirve para nada. Y otra cosa, no se olviden que todavía casi la mitad del ejército francés está montado a retaguardia y no ha actuado. Ajá. Y no actúa porque no puede participar realmente, no puede entrar. ¿Qué van a hacer ahí? Porque empiezan a tomar, Enrique empieza a tomar prisioneros. Sí. Sí. Pero ahí toma una decisión, Enrique, que... Pero, no quiero que spoilees, porque... no quiero que spoilees, se pasó hace 600 años, bueno, pero digo, hay un tema con esto que es que toma un grupo, ¿no? La primera parte de prisioneros franceses. Y se entera de que le prendieron fuego al rancho, que le prendieron fuego a su campamento. No sé cómo se entera. En el medio de este pelote, mientras están todos a espadazos limpios, y es esta carnicería que vos decís, ¿cómo se entera Enrique que le prendieron fuego a su campamento? Que podrían haber sido, no sé, campesinos, ayudantes, no sé si fue el ejército francés precisamente. Ahí te voy a hacer dos comentarios, ¿no es cierto? ¿Cómo le llegó exactamente el mensaje a Enrique? No lo sé, pero es muy probable que se haya desprendido alguno que pudo escapar de la matanza que se produce en el campamento, ¿no es cierto? Sí. Y se lo mencionó. Eso por un lado. En segundo lugar, la acción que desarrollan los franceses contra la retaguardia profunda, digamos, por darle un término, de los ingleses, da una idea de que los franceses podían haber sido más creativos en su desarrollo de la batalla, ¿no es cierto? Y haber hecho otro tipo de cosa como para poder explotar mejor su situación. Pero esa es otra discusión. A lo que voy es que durante mucho tiempo se discutió con que ese enojo de Enrique porque le habían matado los pajes y toda esa historia, que era como que lo hace decidir a él a tomar una actitud muy drástica con respecto a los prisioneros franceses. En realidad hay otros historiadores que dicen que es otra cosa totalmente distinta y que va a lo que mencionó Jorge recién. Había una parte del ejército francés que todavía no había entrado en combate, que estaba más atrás, pero que estaba a las vistas, es decir, estaba en alcance visual de lo que estaba sucediendo en el campo de batalla. Entonces lo que algunos sostienen... Morí de ganas de contar lo que pasó. No lo cuento, no está bien. Sí, no, dale, ¿querés contarlo vos, Jorge? No, dale. Lo cuento yo, los escabecharon a todos, los pasan. Sí. Salvo dos o tres nobles que los salvan por el tema de que había mucha plata. Exactamente, pero el resto de los nobles que estaban en el bolsón ese, todos esos, con los arqueros lo liquidan. Claro, es muy polémica, en ese momento no, pero es muy famosa la historia de que en lugar de tomar prisioneros, el tipo dice, así, los reventamos a todos. En parte está esta posibilidad de que haya sido como la ofensa porque les habían quemado el campamento, y en parte porque no tenían manera, digamos, revientan a esos porque si volvían para atrás eran nuevamente el enemigo y todavía le quedaba un montón de gente por vencer. Así que tenía absoluta lógica. Entonces, tomar las armas o también dar una imagen de determinación hacia ese contingente francés que todavía no se había empeñado, ¿no? O sea, utilizar el terror para mandar un mensaje a los que estaban allá atrás, ¿no? Dale, Jorge. Dos cosas que yo quisiera aclarar por lo que vos preguntabas, cómo se entera Enrique de lo que pasó en el campamento.
la batalla, que empezó a las 11 de la mañana, no tiene una continuidad permanente. Es decir, ningún soldado como este, y menos un caballero, podía pelear todo el tiempo constantemente. Así que tiene que haber habido, esto se estudia más en historia antigua, en historia militar antigua, tiene que haber como espacios de tiempo en que, digamos, retoman el aliento. Si no hay un combate constante durante horas. Así que en esas aflojadas que debió haber en el campo de batalla, Enrique pudo haber tenido la oportunidad de enterarse, si es que fue así, de lo que pasaba en su retaguardia. Ahora, yendo a la matanza específicamente, tampoco fue tan sencillo, porque cuando Enrique la ordena, sus nobles no quieren hacerla. Y lo que no sabemos, porque hay dos versiones, es una que la hicieron los arqueros y los soldados a pie que habían quedado todavía, y la otra es que fue la guardia del rey la que hizo las ejecuciones. Todavía no estamos muy seguros, pero lo interesante es que tampoco fue visto por los nobles ingleses como una actitud normal de guerra, sino que hubo una reticencia a esa actitud. Sí, es polémico en ese momento, exactamente. Es polémico en ese momento. Claro. Sí, pero me parece que era razonable en la situación en que estaba. Me parece por el tema de ese contingente que no podía manejar, si se podía llegar a armar, ¿no? Era complicado, me parece, para la mentalidad de la época, ¿no? Claro, pero ahí hay un juego. Es racional, es necesario y demás, pero hay una posición personal, porque acá también es el tema. Cada noble actúa personalmente, no actúa en un conjunto militar. Es decir, forma parte de la batalla, pero actúa personalmente, y cada uno de ellos resguardó su posición de noble y no quiso participar, pese a que probablemente muchos habrán entendido de que era necesario. Sí. Y habrán aceptado la solución de que un campesino, un arquero o un guardia real se encargara de esa carnicería que no estaba a la altura de un noble, por decirlo de alguna manera. Quizás también, Jorge, haya pesado, y Karina, el tema de la plata. A ver, sí, también. Si yo me capturo siendo un noble inglés o mis tropas, porque a los nobles franceses los mataba también un soldado plebeyo. Desde entrada que estaban matando soldados plebeyos. Entonces, es muy probable que se estaban quedando sin la posibilidad de los rescates. Esos tipos que había que pagar rescate, no era que el rescate se pagaba, era una inversión, porque el rescate se pagaba en muchos meses, a veces pasaban años hasta que alguien ponía los dinerillos para que eso se concretara. Hay un tema central. El duque de Orleans, el más poderoso de los nobles franceses, cae prisionero. Y el rescate lo pagaron 25 años después. Bueno. Estuvo viviendo 25 años en Inglaterra como prisionero. Como un bono, podríamos decir, ¿no? Eso es tal cual. Que no, vivió igual que hubiese vivido en Francia, pero... Había que mantenerlos, había que darles de comer. Bueno, en fin, la cosa es que era muy joven, porque cuando volvió tenía 45 años y se casó en Francia, así que no la pasó tan mal. Bueno, la cosa es que termina, digamos, matan a estos. ¿Y qué pasa con lo que queda del ejército francés? Se retira. Claro. Chau. El campo de Enrique, exactamente. Se retira por varias cosas. La matanza que la están viendo, pero además me imagino que los que quedaron se dieron cuenta de que en ese terreno no podían entrar ya. Tal cual. No había manera de decir, ni pisoteando los cadáveres, ni de los hombres y de los caballos, ni con... Si ya estaba Barroso al principio, ¿cómo estaría ahora? Bueno, acá quiero agregar yo mi parte escatológica, que es algo que no estuvimos diciendo. Toda esta gente padece disentería. De hecho, es de lo que muere aparentemente Enrique muchos años después. Estamos hablando de gente que desde que llega, prácticamente desde el asedio a la desembocadura del Sena, está con diarrea permanentemente. Sí. Y esto, digamos,
esto tiene que ver también con las condiciones en las que están batallando. Pensemos gente que está hace meses en esta situación, no hay ahí ni baño, ni papel higiénico, ni cloaca, ni nada, ni forma de que un caballero, no sé Jorge, vos que entendés esto bien, de que un caballero logre sacarse todo lo que tiene puesto para ir al baño. No, es decir, acá hay que separar dos momentos. Si estamos en el campamento, nos estamos preparando, estamos de marcha, es decir, tampoco iban todos con la armadura puesta, tal cual. como en las películas que vienen marchando 50 kilómetros con la armadura puesta. No pasa eso, salvo que tuvieran el enemigo muy muy cerca. Es decir, hay un espacio donde, digamos, la higiene personal funciona para la época. Ahora, una vez puestos en batalla, puestos ya en equipamiento, te haces encima, digamos. Exacto. Ahora, Cosa que perdón, Guillermo, hay una cosa que vos sabés. ¿Qué pasa hoy en día tal cual, con un hombre que pelea en un tanque? Sí. Pasa lo mismo. Las tropas hoy, aún hoy, los soldados en el campo, en el siglo XXI, los soldados que están en unidades de combate, o están con estreñimiento o están con diarrea. ¿Por qué? Por múltiples factores, ni siquiera por el tipo de comida, es por el estrés y que se va manifestando de diferentes maneras. Ese problema es constante en los soldados, en toda guerra, en todo ejército. Están o con diarrea o con estreñimiento, es así. Y también quiero, iba al tema que mencionamos. ¿A qué se consideraban como bajas, no es cierto? Ya en esa época era muy difícil, cuando se hacía el conteo de quienes habían muerto, el acento se ponía en los nobles y se hacía un cálculo más o menos del resto. ¿Me comprenden? Y otra cuestión también que debemos tener en cuenta era la atención de los que lograban sobrevivir a esto, porque una cosa era ser herido por una flecha o por una espada, ¿no es cierto? Y no pensemos que ese desgarro puede ser, bueno, un rasguño en mi brazo o un tajo en la cara. No, en algún caso era directamente una espada que le había sacado, que tenía un brazo colgando de un colgajo de carne al resto del cuerpo. Si estamos en el tema escatológico, ¿no es cierto? O directamente a una amputación de un brazo y que no sabían cómo podían cauterizar eso. Era muy salvaje todo esto, muy muy salvaje. En ese contexto tenemos la guerra. ¿Esto cuánto dura? Porque vamos desde que quienes dicen que dura media hora hasta quienes dicen que dura 3, pero realmente en el tiempo que nosotros estuvimos hablando ya hubiéramos finiquitado la batalla, ¿no? Tal vez un poco más. Pero es una cosa corta, es una cosa flash. Empezó a las 11 de la mañana y probablemente haya terminado 3 o 4 horas después. Sí, no mucho más. No mucho más porque tampoco nadie hubiese estado en estado físico para continuar la batalla. Era muy desgastante pelear en esa época. Vos tenías que tener una condición física. El combate podía durar, como estaba mencionando Jorge, de acuerdo a la fortaleza física de los soldados. Aún el hecho de disparar el arco requería una fuerza extraordinaria, un desgaste, pero a todo eso vos le tenés que sumar la presión psicológica que podríamos mencionar hoy, de saber si ibas a morir o no, si ibas a caer, para la tropa, para ser claro, en la época medieval, si vos eras plebeyo y eras capturado, ibas a ser muerto. Exacto. ¿Cómo se liquida esto? ¿Cómo se cierra? Ya está, los que quedaron salen corriendo y Enrique se da por ganador. ¿Cómo se funciona en el medioevo el darse por ganador de una batalla? Controlar el espacio, ¿no? Sí, hay también una cosa. En general, la noción de la victoria sucede casi al día siguiente siempre. En general es rara una victoria absolutamente clara en la que, aunque el enemigo ya no esté a la vista, uno puede estar tranquilo de que no va a volver. Así que lo que ha sucedido aquí es
Una vez abandonado el campo por los franceses, Enrique lo que debe haber hecho es reordenar una parte de sus tropas para dar seguridad al terreno en el que está, tratar de ver qué hace con los heridos, que habría habido seguramente, no médicos habrá habido para los nobles, caballeros, pero habrá habido semimédicos, curanderos, brujos, acompañando, sí, para atender. Físicos, como le decía. Físicos, ¿te acordás? Claro, sí. Además hay que hacer la limpieza del campo de batalla, a donde ahí sí los que participan son los civiles, que están alrededor del campo de batalla. ¿Por qué? Bueno, Porque ahí, otra vez, obviamente, los civiles lo que van a hacer es despojar los cuerpos, sacarle todo lo que pueda tener valor. y la tropa también, ¿eh? La tropa también, por supuesto. La tropa también, para ver que si puede sacar algún tipo de souvenir, por lo menos, ¿no? No, pues es un trabajo compartido porque además, en algunas ocasiones, acá no lo tenemos muy claro, pero en algunas ocasiones, a cambio de ese botín, digamos, se obliga a los civiles a enterrar a los muertos. Claro, hacer las limpiar cosas. el campo de batalla. Exacto. Si no lo tienen que hacer los soldados, porque tampoco se los puede dejar ahí. Porque ya venimos con disentería, la peste sería terrible si dejamos todos los muertos tirados. ¿Eso Y qué después, son? ¿Fosas? ¿Se prende fuego? Fuego, ¿no? Con toda la humedad. ¿Qué se hace? ¿Fosas? ¿Qué se hace? Una fosa. En general, una fosa. Sí, hasta donde yo sé, no han descubierto mucho del terreno de la batalla, ¿no? No Sí, ha habido nada de nada. Hoy en día hay una inmensa zona cercada como un parque nacional con un museo, pero cuando uno No hay mira el certeza. mapa no encuentra algo parecido a lo que se cuenta de lo que fue. Tal cual. ¿Verdad que? Claro, que tuviera los bosques a los costados y que fuera como una Claro. especie de cancha cuadrada o alargada. Bueno, pero pasaron muchos años, ¿no es cierto? Y qué sé yo, el uso del terreno para otro tipo de tareas debe haber pasado también, ¿no? Eso Sí, cambia. Por supuesto. Bueno, vuelve Enrique, pasa a ser el héroe nacional, Sí. y finalmente consigue lo que había pedido al principio, que era casarse con la hija del rey y ir solucionando. Se queda con más posesiones de las que ya él estaba reclamando, más posesiones francesas o con las mismas. No, les conceden algunas. Claro. Bueno, yo no recuerdo algunas posesiones son no grandes. Pidió de todo el tipo de ¿no? entrada. Antes de la campaña pidió, se fue de mambo, para utilizar términos actuales. Pidió de todo. Todo. Muchísimo. Mucho más de lo que le correspondía para haber pedido. ¿Por qué les parece que esto es tan determinante para ir cerrando, para ir ajustando la Guerra de los 100 años? Además de que es una batalla fenomenal donde los daban por muertos y salen ganando, ¿no? Pero A ver, yo lo que creo es que hay que separar un poco las etapas de lo que viene ahora. Hasta 1422, aparentemente los ingleses dominaban la guerra. Claro. Porque de hecho, no solo casado con la hija del rey de Francia, el rey de Francia además renuncia al derecho a la corona de su hijo. Así que Enrique iba a ser el rey de Inglaterra y Francia. Podría haber sido como resultado una unificación de reinos. Pero Enrique tuvo la mala idea de morirse en agosto de 1422 y Carlos VI murió en octubre. Así que todo este acuerdo se cayó. Ahora, ¿qué es lo que sucede después? Inglaterra tiene un problema grave. El hijo de Enrique es un incompetente y genera un levantamiento que en 1455 va a provocar el inicio de la Guerra de las Rosas. exacto. Con lo cual, los ingleses pierden interés en la Guerra de los 100 años. Ya no va a haber reyes ingleses en el campo de batalla. Va a haber contingentes que el rey va a autorizar, pero ya la corona no participa. Tiene un problema interno mucho más importante. Tal cual. Eso por un lado. Y por otro lado, los franceses pasan dos cosas con ellos. Uno, la aparición de Juana de Arco, que no solo levanta el espíritu francés, sino que participa en varias batallas donde se recuperan posesiones
y lo que va a permitir la coronación del rey de Francia en Reims. Y este rey, Carlos VII, bueno, una vez que salvó el reino, la abandona Juana, que ya su último acto fue el fracaso de la toma de París, y la entrega para que la queme, la quiere sacar de encima. Así que políticamente el reino se vuelve un poco más sólido, mientras que el reino inglés entra en casi una guerra civil. Y después lo que va a pasar es que hay un cambio en el empleo de los ejércitos. Los ingleses van a retroceder en su calidad porque van a tomar la práctica francesa del principio de la guerra, que es la carga de caballería. Y eso les va a pasar sobre todo en Formigny y Castillon. Y en las dos, los franceses van a ser un poco más prudentes. En Formigny va a haber algunos movimientos, son alrededor de un cruce, de un puente, y van a llevar artillería. Va a ser la primera, es decir, se viene usando de Crecy, pero en Formigny empieza a tener un uso más constante. Entonces este cambio, que destruye a los ingleses, después en Castillon va a ser usado con mayor potencia, porque a los ingleses en Castillon se les va a ocurrir hacer una carga de caballería sobre una posición fortificada francesa con cañones, y los van a masacrar. Así que hay, además de la situación política de ambos reinos en la guerra, un retroceso en el arte de la guerra inglés y una mejora muy importante en el arte de la guerra francesa. Ahí, si me permitís, yo creo que por lo que estás conversando, ¿no es cierto? Agincourt no es importante porque haya decidido la guerra de los 100 años a favor de los ingleses, que no fue así, sino que me parece que es importante por la épica que tiene la batalla, de la construcción que se hace a través de Shakespeare, ¿no es cierto? Y por lo que la batalla en sí, a pesar de los más de 600 años que nos separan de su ocurrencia, nos sigue dejando como enseñanza para entender cuestiones propias de la guerra, cuestiones tales como la unidad de comando para poder conducir operaciones, la necesidad de entender el terreno donde voy a estar combatiendo, la idea de tener un plan y acatarlo, la idea de no subestimar al enemigo por más débil que pueda parecer. El otro está jugando también, el otro está pensando, si obra bien, qué puede hacer para dificultarme mi objetivo. Todas esas enseñanzas son las que surgen de Agincourt, de que un ejército que puede ser débil en números, cuando tiene calidad, cuando es bien conducido, puede derrotar a un contingente más importante. Me parece que esa es la enseñanza de Agincourt, a mi juicio, bueno, ¿no es cierto? Para cerrar, entonces, la semana que viene está por ahí escuchándonos, va a estar Marcelo Marienhoff contando con nosotros, con el elenco estable, la batalla de Midway. Y para cerrar con estas enseñanzas que estabas diciendo, que con lo que se rescata Agincourt, si tenés ganas, Guilla, de agarrar un pedacito, tampoco toda la arenga, de Enrique, que es fenomenal, porque es cortita, la leo en 2 minutos. Claro, es el momento. Es bárbara. Es el momento en que el tipo le tiene que explicar a su gente que está, de nuevo, con disentería, hambreada, lejos de su casa, viendo que tiene todas las de perder, con 3 o 4 o 5 tipos por cada uno de ellos, les tiene que infundir coraje. Para mí es una obra maestra del marketing, te digo Eso fue Shakespeare. Hubo una arenga de él que no se sabe bien, se cree que les dijo que la necesidad de combatir unidos, ese tipo de cosas, pero esto es lo que le hace decir Shakespeare, que me parece que es bárbaro. Dice: este es el día de San Crispín, el que sobreviva este día y vuelva sano y salvo a su casa se izará sobre la punta de los pies cuando se mencione esta fecha, y se crecerá por encima de sí mismo al oír el nombre de San Crispín. El que sobreviva este día y llegue a la vejez cada año, en la víspera de esta fiesta invitará a sus amigos y le dirá: mañana es San Crispín. Entonces se subirá las mangas y al mostrar sus cicatrices dirá: recibí estas heridas el día de San Crispín. Y después dice: bueno, los ancianos olvidan, que
qué sé yo, y van a recordar, y dice, subirán sus copas rebosantes de vino, el rey recordando al rey Enrique, a Bedford y Exeter, Warwick y Talbot, Salisbury y Gloucester, todos nobles. Esta historia le enseñará un buen hombre a su hijo, y desde este día hasta el fin del mundo, parece que es así, ¿no? La fiesta de San Crispín nunca llegará sin que a ella vaya asociado nuestro recuerdo, el recuerdo de nuestro pequeño ejército, de nuestro pequeño y feliz ejército, de nuestra banda de hermanos, porque quien vierta hoy su sangre conmigo será mi hermano. Por muy vil que sea esta jornada, ennoblecerá su condición, y esto es lo que me parece genial. Y los caballeros que permanecen ahora en el lecho de Inglaterra se considerarán malditos por no estar aquí, y será humillada su nobleza cuando escuchen hablar a uno de los que haya combatido con nosotros el día de San Crispín. Es genial. Es maravilloso, Genial. es maravilloso. Es genial. Bueno, Genial. muchas gracias Jorge, muchas gracias Guillermo, un lujo como siempre tenerlos, espero que les haya gustado esta batalla, nos vemos el sábado que viene a las 6 de la tarde junto con nuestro invitado súper especial, Marcelo Marienhoff, contando la batalla de Midway. Buenas noches señores, un abrazo para todos. Muchas gracias. Chao, chao. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.